que a medida que cada uno ejerce su derecho y se hace responsable de explorar lo desconocido por sí mismo, y lo desconocido no me refiero solo a tomar una sustancia, me refiero a lo desconocido en la vida, enfrentar la muerte, enfrentar el vacío existencial, enfrentar las responsabilidades, eh, el futuro, como asumir que hay un futuro y que tenemos que prepararnos para ese futuro. El arte es el puente entre el mundo visible e invisible. Hola, somos la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile. Bienvenido a nuestro podcast. Y en este primer capítulo de nuestra segunda temporada estaremos conversando con Dani Versifuentes, artista, terapeuta y comunicador, quien crea espacios donde el arte, la mente y tecnología se cruzan. Gracias por estar acá. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CIEP, el primer capítulo de la segunda temporada, donde vamos a estar trayendo personas para que nos cuenten de las experiencias que han tenido con psicodélicos y cómo éstas han influenciado sus vidas. Por lo tanto, en este primer episodio vamos a estar hablando con Dani Versifuentes, terapeuta, artista y comunicador, quien fue la primera persona en tener un podcast relacionado al campo de los psicodélicos en Chile. Así que en este episodio, en primera instancia, el Dani nos estuvo contando cómo es que los psicodélicos llegaron a su vida, cómo es que de cierta forma estas experiencias lo han ido encaminando para finalmente hoy en día tener un trabajo que lo llena, que disfruta, que le gusta y que está muy relacionado con las experiencias que tuvo con estas sustancias. Estuvimos hablando también de varios aspectos interesantes que surgen en el campo de los psicodélicos, como es el uso recreativo, el uso exploratorio, el uso terapéutico y cuáles son las diferentes miradas que existen. Estuvimos viendo también qué son los estados de flujos, cuál es la relación que tienen los psicodélicos con este tipo de experiencias y cómo es que a través de estas podemos encontrar nuestra esencia y mejorar nuestra calidad de vida. Así que queridos, queridas, no les voy a adelantar más, que disfruten el episodio y nos vemos al otro lado. Bueno, ¿quién es Daniel? Chuta, son hartas preguntas. Bueno, mi nombre es Daniel, tengo 33 años, y me dedico a hartas cosas, la verdad. Tengo un podcast de entrevistas y psicodélicas. Creo que fui el primer podcast de psicodélico en Chile, impulsando un poco la comunidad en torno a los psicodélicos en Chile. Eso partió el 2020. em, y tuvo harto revuelo el podcast en los primeros 2 años, le di harto énfasis y fue una bonita experiencia. Em, si tuviera que decir a una cosa que me dedico, que me dedico a muchas cosas, creo que soy comunicador y artista. Tengo también una academia digital de arte geométrico que está inspirado en mi experiencia también psicodélica. Em, y actualmente tengo una agencia publicitaria de marketing digital. Em, entonces, todo lo que es eh, en torno a eso, la comunicación, el arte, em, las redes también, me encantan todos los trabajos digitales. Trabajo en internet desde el 2016, creo que estoy ya trabajando, vivo actualmente solo de internet. Todos mis ingresos son digitales. Y, y eso en resumen. Estudié hartas cosas, pero no terminé ninguna. Eh, entre ellos psicología. Ujú. Y aunque estudié psicología en la universidad, me formé como terapeuta Gestalt, eso sí lo terminé, con Patricio Varas, que en paz descanse, que era una eminencia de la Gestalt en Chile, fue de los primeros chilenos en traer la Gestalt a Chile, y, y a él lo considero un gran maestro, no solo de la Gestalt, sino de vida. Todavía me acuerdo de algunas cosas que él me decía en esa formación y lo aprecio mucho. Eso creo que fue un resumen. Súper. Actualmente, ¿qué es lo que más te gusta de estas muchas cosas que haces? ¿Qué es lo que más te apasiona? Eh, ¡Ay, qué difícil! No sé. Me pasa que yo me muevo mucho por el flujo. Como de repente me concentro en un proyecto y me está generando mucho placer y entretención y le doy mucho a eso y me va bien.
y de pronto ya mi interés baja y tengo interés en otra cosa y fluyo. No soy muy lineal para trabajar, la verdad. Ujú. Em, Al principio pensaba que eso estaba mal, y después conociéndome me di cuenta que, bueno, que era así y que esas vueltas, como dicen, las vueltas son las que dejan, me iban aprendiendo o sea, iba aprendiendo distintas cosas que luego iba a poder usar en el proyecto que dejé botado anteriormente y así he ido retomando. Ujú. Em, entonces, no podría casarme con una cosa, como que eso, si me preguntáis hoy día, em, es una cosa, si me preguntáis, tal vez en unos meses va a ser otra. Pero sí o sí, creo que lo que más me gusta, si pudiera envolver las cosas de todas las cosas que hago, son las comunicaciones y trabajar en Internet. Ujú. Todo lo digital me encanta, todo lo que es comunicación digital, marketing digital me encanta y creo que todos mis proyectos se engloban en eso. Em, Súper. sí. Dani, eh, el motivo principal o el objetivo, como te decía, de esta segunda temporada son las experiencias con psicodélicos, estos elementos que ya sabemos, la tremenda carga Ujú, tabú que tienen. Todavía es una palabra que tiene mucha carga, mucho estigma, y que yo creo que ambos estamos de cierta forma en la misma, ujú, tratando de educar, de, de poner en el lugar donde deberían estar estos elementos, creo. Porque con todo lo que pasó, hoy día la palabra psicodélicos causa sensaciones extrañas en la mayoría de las personas, pensando que son drogas como la cocaína, como la heroína, que me van a dejar loco. Es lo que yo pensaba a mis 25 años también, y ujú, por las vueltas que da la vida, eh, uno tiene estas experiencias y te das cuenta que no tienen nada que ver con lo que uno pensaba, po. Y ahí empieza un camino de ujú, investigación de qué fue esto que viví, y te das cuenta que hay toda una historia, hay toda investigación que partió ya hace mucho tiempo. ¿Para qué hablar de los pueblos originarios que han vivido con estos elementos quizás por miles de años? Entonces, ¿cómo llegaron los psicodélicos a tu vida y cuál es qué han significado para ti este tipo de ujú. experiencias? Em, uf. Em, la verdad, para mí, los psicodélicos y los estados alterados de conciencia, voy a decir, son una vertical en mi vida. Es algo que creo que es transversal a toda mi historia. Creo que siento que cada vez se vuelven más relevantes incluso. Todos mis proyectos están de alguna forma relacionados con esta experiencia. En verdad, a mí desde chico me gustaba todo lo que mareaba, así que eh, si tendría que ir al principio de todo, a mí me encantaba marearme, me encantaba pararme rápido para ver luces, me encantaba hiperventilarme, entonces siempre creo que hubo un interés por alterar mi conciencia. Me llamaba la atención que pudiéramos percibir las cosas de distinta manera. Me encantaban también los sueños. Yo de chico tenía sueños lúcidos. Em, y siempre tuve una curiosidad muy grande por todo lo esotérico, religioso, desde muy chico. Eh, Me interesaron como las preguntas fundamentales, em, y tuve algunos tutores que vieron esa curiosidad en mí y impulsaron harto. Mi tía me llevó de chico, por ejemplo, a clases de budismo, y tuve un profe de religión también muy abierto, profesor Linco Hilo, también un crack, que era mapuche y católico, y profe de religión. Y él alimentó mucho mi curiosidad también en torno a eso, con libros, con preguntas. Em, y no fue hasta, bueno, con el anime, no sé, las caricaturas, siempre vi que habían sustancias que como me llamaba la atención, como que siempre habían brebajes que tomaban, que Ujú. hacían viajes astrales o cosas. Entonces, no sé, yo creo que por ahí hubo harta como curiosidad.
Em, pero yo creo que no fue hasta el 2010, o sea, 2006, plena Revolución Pingüina, eh, donde empecé a escuchar. Yo tenía hasta en octavo básico. Bueno, ya conocía la marihuana, pero ahí creo que con la internet y algunas conversaciones como que llegué a conocer que existía el LSD, la ayahuasca, San Pedro. em, y, y claro, ya con la internet llegué a un foro que se llama Pijama Surf, o sea, una web, creo un clásico de las personas con las que he hablado, que estamos en contacto con todo este tema desde chico. Cannabis Café también, que era un foro em, en donde se compartían estas cosas. Y, y claro, ahí empecé a investigar cómo yo a mis, ¿cuántos años? Estaba en octavo, tenía, no sé, 14 años, cómo a mis 14 años a lo mejor podría entrar en contacto con alguna de estas sustancias por internet. Em, no sé si sea bueno o malo, pero no lo logré. Eh, pero sí leí mucho al respecto, experiencias, libros, em, y vi también guías de cultivo en ese tiempo, cómo conseguir esporas. No tenía tarjeta de crédito, así que no pude comprar esporas, pero lo intenté y no fue hasta, bueno, ahí también en el colegio vi el documental del DMT, de la molécula de Dios. Me lo conseguí por internet, lo descargué, hice un trabajo de investigación sobre el DMT cuando en el colegio nos hicieron investigar sobre drogas. Fue muy chistoso porque todos mis compañeros investigaron sobre la cocaína, la heroína, no sé, como las drogas típicas de abuso. Y yo de repente a mi curso les dije, bueno, existe esta weá, existe el DMT, la molécula de Dios. Y es la que tiene la ayahuasca y bueno, hice un trabajo eh, sobre eso y bueno, y convencí a casi todo mi curso de querer probar el DMT. Y, y así que desde chico estoy impulsando estas cosas. Después, bueno, después creo que lo primero bueno, probé marihuana, pero después probé yagé, pero no, fue una ceremonia con mucha gente, el yagé no estaba bien preparado, no solo purgué. eh, y después de eso tuve una experiencia con marihuana y como una meditación con marihuana, que creo que ha sido una de las experiencias más fuertes que he tenido. eh, Más allá de la sustancia, creo que también fue el trabajo que se hizo de meditación, guiado por un amigo en ese tiempo. Y en esa experiencia tuve una disolución del ego, que le llaman, que ahora en literatura lo entiendo así. Y si tuviera que decirlo también en otras palabras, en palabras técnicas, también el contacto con un yo superior, con una presencia interna mía que pareciera más madura y con más experiencia y con más conocimiento, en donde este otro yo, por decirlo así, que bueno, que si me agarra un psiquiatra también está más despersonalizado, pero la diferencia es que esta otra personalidad no estaba como desenfrenada, sino que mostraba mucha sabiduría y me empezó a contar muchas cosas. Em, y bueno, no me acuerdo ya cuál era la pregunta inicial. Estoy contando todo. Mira, me encanta, o sea, cómo llegaste a lo psicodélico. Y hay Claro, ¿cómo contado llegué? cómo Sí, una cosa te llevó a la otra, sí, esta fue ya. curiosidad que teníais de chico. Sí, sí. Bueno, eso fue increciendo esto y bueno, toda esa curiosidad me hizo conocer más gente interesada, acercarme mucho a la psicología. Yo estudié una escuela de verano en la Universidad de Chile de psicología y también mi forma de ser me rodeó de gente mayor también. Eh, y amigos que ya estaban estudiando psicología. Y este amigo ya estaba estudiando psicología
y otras prácticas, y entre eso hicimos este ejercicio de meditación con marihuana y tuve esta experiencia. Em, y entre las cosas que me mostró este yo superior, por decirlo así, eh, fue cómo lograr entrar a estados de alterados de conciencia y en trance a través del cuerpo. Y, y esa conciencia corporal que se me activó en ese momento me llevó a estudiar bioenergética y terapias corporales en ese tiempo de Wilhelm Reich. Ahora toda todo esto fue el año 2012, puede ser. Em, Ahora todo lo que es terapia corporal está súper avanzado con los estudios del sistema nervioso, neurociencia, em, y que he entrevistado a harta gente también en el podcast de la terapia somática, ¿no? Mm. Eso está súper avanzado. En ese tiempo lo que tenía el cáncer era Wilhelm Reich, que es como el precursor de la terapia corporal, y Alexander Lowen con la bioenergética. Y, y de pronto este yo superior me empieza a mostrar cosas y a hablar. Y cuando termino la experiencia, le digo, empiezo a hablar a mi amigo, oye, entiendo esto, me doy cuenta de esto, y me dice, bueno, todo lo que me está diciendo es bioenergética, como... Y claro, y él me pasa un libro que se llama Bioenergética de Alexander Lowen. Yo lo empiezo a leer y claro, todo lo que había comprendido era muy similar a todo lo que estaba ahí. Entonces ahí empiezo a querer estudiar más en profundidad esto y él me dice que hay una formación de terapia humanista transpersonal con Patricio Vara, que aparte de Gestalt, hay profesores de bioenergética y complementan. Y ahí yo me formo como terapeuta. Em, y, y bueno, y mi familia quería que estudiara una carrera convencional, entonces busqué psicología transpersonal y entré a estudiar psicología transpersonal en la Universidad del Pacífico, que quebró, y no terminé de estudiar ahí, por diversos motivos, aparte de que quebró la universidad. Y no fue ya más grande, como a los 23, ponte tú 22, sí, 22, 23, eh, que tuve acceso a LSD. Ujú. Ah, había probado San Pedro también, de forma casera con amigos, con mi hermano, que fue una experiencia muy bonita. Eh, pero no fue hasta ya los 23, después de toda esta formación y toda esta experiencia, que hartas experiencias de trance también vi después de eso, por lo que aprendí. em, y bueno, y hartos procesos terapéuticos. eh, y no fue hasta, claro, 23, 22 años que tuve acceso al LSD, em, que me llegó del cielo manifestado un gotario de LSD puro, que es súper difícil de conseguir en Chile. De hecho, creo que ya no existe. Y, y ahí la verdad es que estuve en un proceso como de un año en donde probé el LSD de distintas maneras, en distintas situaciones, de distintas dosis, y exploré el LSD en profundidad. Eh, y es por lejos mi psicodélico favorito. Pero lo que sí, claro, creo que tuve suerte, conseguir ese puro es súper complejo, eh, y la mayoría de los LSD que se venden son en BOME. Entonces, bueno, recomiendo mucho a los que estén escuchando testear la sustancia. Hay unos chicos que se llaman Reducción de Daño en Instagram, reducciondedaño.cl, creo, me entrevisté en el podcast, que se dedican a enseñar y a vender test eh, para hacer testeos de sustancias. Dari, y Y, si tú miraras para atrás en relación a la persona que eras, porque todos vamos cambiando más o menos a medida que pasa el tiempo, eh, ¿cuáles son los beneficios que tú puedes ver a través de, si es que los han habido, por supuesto, con el ujú, uso de estos elementos en el contexto de que vivimos
en una cultura, en una sociedad individualista, competitiva, ah, que eso, dentro de ese contexto. Claro. Em, o sea, en lo personal yo creo que ha sido una gran herramienta de autodescubrimiento, pero yo no creo que los psicodélicos sean como eh, extraordinarios de por sí, eh, ni que sean experiencias o sea, o que el uso de psicodélico o cualquier tipo de estado alterado de conciencia asegure una transformación positiva. Em, yo creo que los psicodélicos no son más extraordinarios que darse un buen viaje a la naturaleza a un lugar desconocido. Em, yo creo que el poder transformativo de los psicodélicos no es la experiencia en sí, sino que es una experiencia, o sea, no es como ver luces y estar raro y mareado, sino que es la experiencia de algo novedoso. Ujú. Y eso novedoso puede ser cualquier cosa. Ujú. Eh, eh, o la experiencia de ver lo mismo con otra perspectiva también, que eso también es novedoso. Eh, pero creo que esa novedad la puede generar muchas cosas. Mm, y, pero claro, en un mundo de repente como el que vivimos, no sé, voy a usar palabras clichés como capitalista, hiperconectado, en donde todo se normaliza. em, claro, tal vez una buena dosis de psicodélicos puede sacarte de esa nebulosa y hacerte replantearte la vida. Eh, pero, claro, como, como digo, no sé si sea como la panacea, ¿no? Pero en mí, en lo personal, eh, el uso de psicodélicos sí me ha traído muchas perspectivas diferentes. Em, porque también, yo también creo que le da un uso de exploración de la conciencia, porque hay distintos usos, recreativos, de abuso también. Em, y, y yo creo que lo he usado intencionalmente para explorar diferentes cosas. Ujú. Con mucha curiosidad, con mucho respeto. em, respeto en el sentido no de no atraerme nada también. Creo que igual he sido súper intrépido en la forma en que he ocupado mi experiencia psicodélica. En el podcast he comentado muchas veces que he hecho cosas que no recomiendo hacer, Mm. como andar en LSD en la calle, em, em, en la naturaleza también, solo, em, mirarse al espejo, no sé, cosas así que por lo general no recomiendan, em, pero con respeto en el sentido de que no lo voy a banalizar, sé que es una experiencia importante, como lo estoy haciendo a conciencia. em, y, y sé que y que tiene un potencial transformador y también tiene un potencial peligro también. Em, creo que siempre que voy a tener una experiencia psicodélica se me acelera la cuchara, como de adrenalina. Por más que la hago una y otra vez, yo lo he hecho hartas veces, ya perdí la cuenta. Eh, pero es como saltar en Benji, como que algo que no sabéis qué va a pasar. Ujú, esa novedad. Y bueno, como decía, en este mundo que de repente nos falta un poco de asombro, el psicodélico creo que puede ser esa puerta a reconectar con el asombro. Y a mí, la verdad, esas experiencias asombrosas eh, me cambiaron por completo. O sea, esa experiencia que tuve con marihuana me cambió por completo eh, mi relación conmigo, con los demás, mi intención de qué quería hacer, em, y así como muchas otras cosas. Em, siempre hay una experiencia que cuento que para mí es súper sencilla, pero fue súper significativa con el LSD, que es que me empecé a asombrar con los colores. Em,
tenía muchos lápices de plumones y estaba en mi pieza y, y me acordé de una frase que también me había dicho eh, una persona muy querida por mí, que me hizo ver un árbol y me dijo, mira ese árbol, ¿de qué color es? Yo dije, verde, obvio. Y me dijo, no, míralo bien, ese árbol tiene amarillo también. Y yo, ¿qué? Como, ¿de qué me estáis hablando? Y, y lo empecé a mirar harto rato hasta que vi el amarillo. Y claro, y me di cuenta que si percibía conscientemente, había una complejidad en el color mucho más grande de lo que estaba viendo. Como que simplemente, el árbol es verde. El árbol es verde arriba y café abajo. Y, y ahí esa, esa pura experiencia, no me había dado cuenta que empezó una semillita a calar algo en mí. Y después cuando estaba en el SD, eh, me empecé a fijar de nuevo con atención en los colores y en estos lápices. Y empecé a tener una experiencia de sinestesia, en donde los colores me provocaban sensaciones. Entonces, cada color me provocaba una sensación por sí solo, y luego empecé a pescar, porque las tapas de los colores, de los plumones tenían los colores, empecé a agrupar de distinto orden los colores y me provocaba cierta sensación. Después hacía un grupo de cierto grupo de colores y me daba una sensación, miraba otro grupo de colores, me daba otra sensación, y empecé a jugar con eso. Y entonces empecé a desarrollar una sensibilidad a los colores que le llaman, artística. Y luego empecé a dibujar y dibujé toda la tarde en el SD, em, y a pintar solo colores mancha y de distintos colores y a percibir lo que me provocaban. Y, y claro, eso se enseña en arte, como, pero ahí yo estaba simplemente jugando y experimentando y dándome cuenta, teniendo conciencia de los colores, desarrollando esa sensibilidad. Em, entonces, bueno, con esto de cómo influyó lo psicodélico esa experiencia, que a lo mejor alguien que tiene sensibilidad a los colores no necesita psicodélico, o es que estudiar todo dice como, pero el psicodélico ahí en ese momento el LSD potenció mi atención, potenció mi sensibilidad para poder desarrollar esa conciencia de los colores. Eh, Me ayudó. Y, y bueno, y esa conciencia después quedó y la pude seguir como poniendo en práctica. Y de hecho, y la puse en práctica dibujando y pintando mandalas después. Y eso creció en la técnica que desarrollé, que es el hilo mandala, que eso desarrolló un emprendimiento y viví mucho tiempo de ese oficio, y ahora una academia digital internacional, y enseño hilo mandala. Y una de las cosas que más les llama la atención a la gente de mi trabajo son los colores y, y la sensibilidad que ellos perciben en los colores que yo ocupo, y Interesante, o cómo lo sea, ocupo. algo Ujú. que es parte de lo que te dedicas hoy día, no sé si decir nació, pero fue significativa esa experiencia, o sea, algo como hiciste, Sí, como totalmente. desarrollaste cierta sensibilidad para poner más atención en algo que quizás no estabas viendo, y yo creo que ahí hay algo clave que pueden tener estos elementos, que es ayudarnos a desarrollar sensibilidad en diferentes áreas de la vida que no la estamos teniendo. Cada Ujú, uno, bueno, todos tenemos algún tipo de conflicto, y muchas veces eso tiene que ver porque no tenemos la sensibilidad para ver qué es eso que ujú, nos está causando el conflicto. sí. Entonces, claro, tú en algún momento mencionaste que yo creo que todos quienes experimentamos con psicodélicos y desarrollamos un camino, pasamos por fases. Puede que esté equivocado, pero lo he visto en varias personas de la panacea, ¿cierto? Uno empieza a ver que, Ujú, wow, esto me hace ver cosas que no estaba viendo, me ayuda a relacionarme mejor, como dices tú, a desarrollar cierta sensibilidad en algo que no tenía. Panacea, quiero dárselo a todo el mundo, esto es, no sé, la clave para la mejor humanidad. Pero después uno se va dando cuenta que no es así.
que no son, que los psicodélicos tienen riesgos, que no son para todos, eh, y que hay que ponerlos, hay que saber identificar cuándo y para quién en realidad. Pero de que tienen Ujú. un potencial dentro de un contexto, de una preparación, dentro de una integración. O sea, lo escuché en uno de tus capítulos. Sabemos que los psicodélicos tienen un efecto neuroplástico, eh, pero eso no quiere decir que sea terapéutico, ¿cierto? Mm. Que tengamos la capacidad de generar nuevas conexiones por sí solo no quiere decir que eso vaya a ser terapéutico. Entonces ahí está todo Ajá. el contexto, eh, el contenedor que hoy día se habla a través de todo el trabajo de investigación de cómo realizar, cómo acercarnos a este tipo de terapias para que sean beneficiosas. Porque hay Ujú. personas que han quedado traumadas y por varios años con el uso de Ujú. estos elementos. Entonces, esa es la idea de traer historias, personas que estén usando estos elementos o que los hayan utilizado. Hay personas que tienen una experiencia en su vida y eso fue suficiente y está bien, pero esto es algo que está emergiendo cada vez con más fuerza. Hoy día ya escuchamos por todos lados los honguitos mágicos, por aquí, por allá. La gente está hablando más y la gente está teniendo la curiosidad, porque una persona que tiene una experiencia, a veces es difícil no hablar de lo que viviste, por muy difícil que Ujú. sea ponerlo en palabras. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos es de, sí, tú lo dijiste, esto no es panacea, pero sepamos bien, poquito, si es que ya me causó la curiosidad, ver un poquito de la historia, ver un poquito cuáles son los contextos en que se utilizan, ya sea clínico, ya sea el contexto ceremonial, y si hay algo que me resuena en ello, bueno, busquemos personas que tengan la experiencia. Ese es otro tema. Y hay muchas personas que tomaron una vez ayahuasca y sintieron el llamado y se ponen a facilitar. Y pucha, no es Ujú. así la cosa, no es tan así. Claro. Hay distintos temas, la verdad. Como, igual, con lo que me está diciendo, como que se me viene un poco a la mente que, como, como- a ver cómo lo digo. Eh, mi, mi posición al respecto del uso de psicodélicos, aparte que no es una panacea, como políticamente todo esto va a hablar de quién puede facilitar, quién no, la legalización que me comentaba al principio. em, yo soy un poco más radical al respecto, como con los psicodélicos. Em, Esto es una conversión que se la he escuchado también al Benja Helsicht, fundador de la Fundación Lobeliana, em, que yo creo que el uso de sustancias debería ser libre y a responsabilidad de cada individuo. Ujú. Eh, yo no creo en el intermediario de la experiencia mística, sea un cura, sea un chamán, sea un terapeuta. Eh, Eso puede para mí ser un proceso, eh, pero yo creo que el hombre, digo hombre como el ser humano, eh, em, debería ser responsable de enfrentar por sí mismo lo desconocido y hacerse cargo de- del desarrollo de su propia conciencia. En el equipo SIEP, yo creo que todos compartimos lo mismo. Ese sería el ideal, pero cuando uno se pone en el contexto de cómo funciona el sistema, al menos chileno, yo Ujú. creo que ese sería como el objetivo final. Pero en lo personal, siento que partir desde ahí sería muy difícil que el gobierno lo tome en cuenta y que partir como un proceso de regulación, al menos de la psilocibina, que hoy día tiene mucha evidencia científica, es quizá una manera más estratégica de comenzar. Claro, o sea, entiendo en el sentido que estamos hablando de burocracia y de las legislaciones, Claro. pero claro, yo estoy hablando un poco más de un punto de vista como filosófico, podría decirlo existencial. Mm. Em,
porque tú dijiste como, ojalá el ideal fuera que todos tuviéramos derecho. La verdad es que todos tenemos derecho a Mm, explorar la conciencia, sí, sí. de por sí. O sea, eh, que ellos ocupen la fuerza para evitar ciertas cosas, no te quita el derecho ya lo tienes por haber nacido. Mm, Como, o sea, esa es mi postura. Eh, y, y la verdad es que nadie te va a detener realmente. O sea, si te descubren a lo mejor traficando, es probable que sí. O entregando la sustancia a otra persona, pero si encuentras los medios para explorar la conciencia por tu cuenta, nada te detiene. mm, Ujú. Entonces yo creo que a lo que voy es un poco, a lo que iba con el comentario, es que es una posición como te digo, existencial, filosófica sobre también el poder, como este intermediario, ¿no? Que te comentaba. Yo no creo mm, en este intermediario. Eh, que Benja lo dice muy bonito, porque Benja es mucho más letrado que yo, pero eh, es este intermediario entre el otro mundo, ¿no? Entre lo desconocido, que le llamo yo, o Dios. Ujú. Entonces, ese intermediario acumula mucho poder. Entonces, Benja siempre explica que, claro, que estas plantas que nos permiten acceder a percibir el otro mundo, tienen poder, por eso le llaman plantas de poder. mm, Y no porque sean poderosas las plantas en sentido mágico, sino que aquel que domine o legalice o maneje quién puede usar esa planta y quién no, tiene poder sobre nosotros. claro, Ujú, un poder político estoy hablando. sí. Em, entonces, em, yo tampoco creo en ese, mi apoyo a ese intermediario, ni siquiera de perspectiva terapéutica. Em, y eso que yo me formé como terapeuta. Creo que la figura del terapeuta, Ahí estamos. creo que la figura del terapeuta también es una figura súper peligrosa sin la ética correcta. Mm, Em, por eso también todos estos charlatanes que surgen, que empiezan a entregar esta planta de poder, porque solo por entregar la planta y ya tienen un poder, claro. que es lo que estaba hablando. Ujú. Y claro, Claro, es el poder es muy tentador para todo el mundo. mm, Entonces, yo empiezo a entregar esta planta, entonces al tiro soy un chamano, soy alguien especial, tengo un poder sobre las personas, ujú, de poder darles acceso a esta experiencia, a lo desconocido, a lo misterioso, al más allá, a Dios, una experiencia espiritual. Y creo que esa figura se vuelve rápidamente súper nefasta. Ujú. Entonces yo creo que soy impulsor de que cada persona tiene que poder ponerse los pantalones y enfrentar lo desconocido por sí mismo. ¿Por qué digo desconocido? Porque es aterrador también. Es desconocido lo aterrador, es desconocido lo espiritual. Y creo que a medida que cada uno ejerce su derecho y se hace responsable de explorar lo desconocido por sí mismo, y lo desconocido no me refiero solo a tomar una sustancia, me refiero a lo desconocido en la vida, enfrentar la muerte, enfrentar el vacío existencial, enfrentar las responsabilidades, eh, el futuro, como asumir que hay un futuro y que tenemos que prepararnos para ese futuro, que es una visión ya más madura y responsable. Mm, El cabro chico cree que no hay futuro, pues entonces mm, asume todos los riesgos posibles. Entonces, eh, creo que a medida que más personas asuman eso, el poder se diluye. Ujú. mm, Eh, ya no existe un solo portador de la verdad. Em, em, Porque, claro, esta figura también del chamán, por ejemplo, era el que podía entregar las verdades, ¿cierto? Hablaba era el portador de la verdad espiritual, igual que el cura, porque podía acceder al conocimiento a través de estas plantas. Pero a la figura del chamán también le convenía tener la privatización del uso de las plantas, claro. ¿o no? Mira, con todo lo que tú dices, hay harto que estoy de acuerdo y desacuerdo también. Ajá. Eh, en el sentido del facilitador como alguien que tiene el potencial de convertirse en alguien que se apodera, que toma el poder, y se habla Ujú, del narcisismo psicodélico. Y totalmente de ujú, acuerdo ahí. O sea,
Eh, pero también siento que si no existen, a mí me gusta mucho el concepto que lo aprendí en Perú, el chacarruna. Es una Ujú, palabra, no sé si es inca, pero que significa puente entre la persona y la medicina. Y yo tuve la ujú, oportunidad de estar con una familia de facilitadores. Ellos decían, nosotros somos chacarrunas, somos puentes. ujú, Y uno nota cuando la persona te aborda como un puente, no como una autoridad, que yo creo que esa debiese ser la, el rol que tiene el facilitador, de ser un puente, de ser alguien que crea un espacio seguro para tener la experiencia. Y, y claro, hablando en un ideal, ojalá todos los facilitadores tuvieran esa ética de ser un puente, de crear un espacio para que la persona pueda verse. Al final, ese es de cierta forma, lo que debiese pasar en términos ideales ujú, es una experiencia psicodélica, que la persona se dé cuenta. Es difícil, mira, no existe una forma. ujú, Estamos tratando de ponerlo de la forma en que aquí nadie es dueño de la verdad, pero cuando vemos la evidencia, y no solo la evidencia, sino las experiencias anecdóticas, hay formas más seguras de acercarse a estos elementos. Lo dijimos, hay muchas personas que prueban psicodélicos en contexto de fiesta, y a veces queda la embarrada. He escuchado varias historias de ujú, personas que han tenido experiencias traumáticas y que les ha tomado años, de cierta forma, recuperarse, porque quizás no tuvieron un acercamiento en este contexto protegido. ujú, Entonces, totalmente de acuerdo en que tenemos el derecho de explorar nuestra propia conciencia, pero también como humanos hemos ido viendo que existen estos elementos que nos permiten acceder a otros estados de conciencia y que existen también contextos más seguros que otros. ujú. Entonces yo creo que es bueno Sí, tener toda esta información ahí, toda esta información para que la persona tenga la autonomía de decidir. claro. Es que eh, completamente hay entornos más seguros que otros, o, o que se proponen como más seguros que otros. em, pero a lo que voy es que esa persona que toma psicodélico en un contexto de fiesta y a lo mejor tiene una mala experiencia, eh, está ejerciendo su derecho, pero no está siendo responsable. Claro. Ujú. Entonces el derecho va con una responsabilidad y yo creo que a eso es lo que voy. Como no me gusta la idea de que de, de poner la responsabilidad en un otro, Mm. como- y con eso el poder. Yo creo que aunque vaya donde un terapeuta o donde vaya donde un chamán o vaya o lo haga yo solo, porque yo lo he hecho en todos los contextos, yo siempre soy el responsable de lo que estoy haciendo y velo por mi seguridad o por buscar, o sea, por encontrar lo que ando buscando. Ujú. No me va, la respuesta no me la va a dar el chamán ni me la va a dar el terapeuta, Claro, y si es alguien ni que dice que tampoco la la planta. tiene, es porque no la tiene. O sea, yo creo que esa es una Ajá, primera bandera roja, de si viene alguien ajá, que te dice que tiene la solución, claramente es que no la ajá, tiene. ajá. Sí, pues, totalmente. Y bueno, y tampoco creo que la tenga la planta, ¿no? Como em, em, yo creo que hay un concepto que me gusta mucho, hay un capítulo bien significativo para mí que se llama El Gran Misterio, que hay un concepto que ocupan como la cosmovisión de los pueblos de Norteamérica, eh, que es el gran misterio, ¿no? Como el gran espíritu, el gran misterio. Me gusta ese concepto porque le pone ese énfasis a que lo espiritual es el gran misterio. Eh, y es bacán porque es como, siento que es como un hechizo que anula cualquier tipo de venta de Dios. ¿Eh? Como llegaron los cristianos y dijeron, no, este es el Dios verdadero. Mm, Como, ¿de dónde? Si este es el gran misterio. mm. Ajá. Entonces, siento que
asumir esa curiosidad y ese misterio nos protege de que nos vengan a tratar de contar una historia em, como la verdad única. Y como digo, es responsabilidad de cada uno de nosotros ejercer ese derecho y esa responsabilidad para que el poder se diluya y estas figuras no agarren fuerza. Ujú. Mm. Eh, Hay, en teoría, como sobre la secta y el poder estas figuras de abusadores del tirano. El tirano no, no llega al poder solo. Mm. Ujú. Em, este documental que salió Antares de la Luz, que para mí es un lavado de imagen de todos los participantes que estuvieron ahí. eh, no, Antares de la Luz no se crea solo. Mm. Todas las personas que estuvieron en esa secta crearon Antares de la Luz, reafirmando una y otra vez su poder. Y son igual de responsables, a mi parecer, de todo lo que sucedió. Entonces, cuando surgen estas figuras como charlatanes, todas las otras personas también son responsables de ser incautos. Mm. Ujú. Y ignorantes, porque ser ignorante es parte de tu responsabilidad de educarte. No, no te hace una víctima. Ujú. Y más ahora que la información está al acceso de todo el mundo. Mm. Em, Entonces, bueno, puedo sonar muy pesado y radical con lo que estoy diciendo, pero eh, creo en la responsabilidad radical, como em, sobre todo en estos temas, como Me parece súper, mm, súper interesante lo que estás diciendo y que es verdad, pues. O sea, a veces no le damos vuelta a estas cosas porque yo creo que muchas personas que están escuchando esto, me incluyo, yo también me estoy formando para facilitar este tipo de experiencias y creo que es fundamental considerar lo que estáis diciendo ujú. para estar viéndote uno mismo, porque uno también está en un proceso y de nunca ponerte como ningún tipo de autoridad. O sea, Sí, o sea, no sé si ningún tipo de autoridad, porque a veces existen directrices que alguien con más experiencia puede dar, em, pero yo lo veo un poco desde la teoría como más de la educación. Hay un ejercicio muy sencillo que me gusta dar, ejemplificar, que tiene que ver cómo se mueve el poder. Porque cuando hablamos de poder, el poder es como algo muy ambiguo, ¿no? Mm. Como, pero el poder es algo súper concreto en contextos sociales. Ujú. Y se mueve, yo lo percibo, ¿ya? Em, y, y un ejemplo en un contexto educativo que yo creo que va a dar hartas luces de lo que estamos hablando. Cuando yo estoy enseñando hilo mandala, voy a ser súper concreto, estoy enseñando hilo mandala, ya está en una clase, muchas personas, yo soy el profesor, ¿cierto? Hay una autoridad, Claro. estoy enseñando, ¿cierto? Eh, pero si yo tengo una ética de lo que estamos hablando, yo no puedo eh, quitarle el poder al otro, ¿ya? De hecho, el ejercicio tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser devolvérselo constantemente para que él ojalá se vuelva un maestro también de hilo mandala, Mm. ¿ya? Eh, ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, eh, una alumna me dice, o alumno me dice, mire, profe, y me muestra que terminó el ejercicio. Y me dice, ¿está bien? Digo, sí, está bien. ¿Te gusta a ti? O sea, lo terminó. Bien. Dice, ¿le gusta? ¿Te gusta? O sea, como está bien en el sentido de aprobación. Y digo, Claro, ¿te gusta a ti? Devolverle el poder, porque él me está dando el poder de su narrativa, de lo claro, que él acaba de crear. claro. Ujú. Entonces le digo, míralo, qué te parece? ¿Qué ves? Porque técnicamente le digo, está bien, Mm. ejerciste el ejercicio, ¿qué te parece a ti? Sobre todo con la decisión de los colores o la percepción que va teniendo lo que ella misma va creando, él mismo va creando. Entonces, ese pequeño gesto de devolverle a él la pregunta, la responsabilidad de lo que está haciendo, es devolver el poder. Mm. ¿Mm? Entonces, a mí el pato me ejemplificó eso y hay pequeños gestos donde
la persona que está a cargo puede estar constantemente devolviendo el poder. De hecho, ese creo que es su mayor tarea. Mm, Ujú. Como, o si no, empieza a hacer lo contrario, empieza a acumular más poder. Y históricamente se sabe que el poder donde se controla, o sea, donde se acumula, se corrompe. Eh, en, Hay muchas personas que han estudiado el poder y la historia y siempre el poder que se concentra se corrompe y hay mal resultado. mm, Ya sea en una secta, ya sea en la familia, ya sea a nivel político, ya sea a nivel global. Donde el poder se concentra, deja la cagada porque el ser humano se corrompe con el poder. mm. No es capaz de soportarlo. Em, Claro, yo creo que en un contexto terapéutico y lo que estábamos hablando del rol del facilitador, el ideal es que fuera una persona íntegra, que ujú, está tan consciente de esta información que no permite que eso ocurra y yo creo que eso es posible. O sea, y creo que existen, conozco facilitadores que no tengo duda que está esa integridad, porque está ujú, ese, el poder está en ti, la responsabilidad está en ti, yo soy el puente para que tú tengas esta experiencia y te sientas seguro. También he tenido experiencias en diferentes contextos y me he dado cuenta de eso que tenía como teoría, que había leído del set and setting, que tanto se habla, de la importancia de eso. Y puede que sea percepción mía, de que realmente necesité ese espacio para que emergiera eso. Necesitaba sentirme seguro. Si hubiera sido ujú, otro contexto, es muy probable que la experiencia me hubiera llevado para otro lado. Pero claro, eh, somos mundos diferentes, a pesar de que vivimos en la misma cultura, de que tenemos un condicionamiento muy similar. eh, Creo que está bueno traer esta información. Como dices tú, hay ujú, cosas que estoy de acuerdo, otras que no. Y la persona o las personas que esté escuchando van a resonar con una o con otra forma, pero yo creo que eso es lo importante, que la información de vueltas, para que la persona ujú, tenga la capacidad de, de ver si resuena o no, de escuchar otras perspectivas y de ahí tomar decisiones. ujú. Sí, mm, completamente de acuerdo. Em, o sea, como digo, la información está al acceso de todos. O sea, yo con 14 años leí todo lo que había que leer sobre psicólogo en ese momento. Em, Como digo, em, muchas veces pecamos de poner la responsabilidad en el otro, como enséñame tú, como Mm. yo no sé hacerlo. Y nos quedamos simplemente en el no sé, ujú, como Que- no sé hacer esto, no puedo. Entonces, yo creo que hay que buscar activamente las cosas, como si tú necesitaste un espacio seguro, lo buscaste activamente, te hiciste responsable. Ujú. Em, o sea, a lo que voy es que es eso, como independiente de donde yo lo haga, porque puedo hacerlo en cualquier contexto. ¿Mm? Pero de fondo, el responsable activamente siempre vas a ser tú. Entonces, si te llevaste a un mal lugar por desinformación o por distintas razones y tuviste una mala experiencia, tú sigues siendo el responsable de esa experiencia. Siempre, ¿cachai? mm, Como, em, eso no quita la culpa de que alguien cometa un delito y esa persona tiene que ser culpable y procesar y todo lo que eso incluye, sino que aún así yo estoy involucrado en todos los procesos, em, como a lo que voy con una postura más política y filosófica al respecto, eh, de por qué también surgen todas estas figuras de abuso, eh, porque todavía siento que son una cultura muy infantil en ese sentido. Totalmente. Ujú. Em, Se quedó pegado, ¿no? Sí, pero el audio se mantiene. Y mira, Aló, aló. a mí algo claro, porque uno cuando habla de, ¿cómo decirlo? Uno accede a cierto conocimiento y te empiezas a dar cuenta, a considerar cosas que quizás antes no estabas considerando. Ah, a mí me tardó un par de años
y quizás a través del uso de plantas, quizás de la marihuana, que me permitió poner más atención en mi propio proceso mental, en qué está uno pensando, qué está uno sintiendo, y de cierta forma salir de un piloto automático, de darte cuenta que estabas viviendo en piloto Ujú, automático, que es como un primer paso. ujú, Chuta, hay pensamientos, hay emociones que ocurren en diferentes contextos, situaciones, y empiezas a ver, a darte cuenta. Pareciera que hay gente que, muchos, que no se dan cuenta de eso. Uno era uno de ellos. Y cuando empiezas a ver eso, puede o no surgir las ganas de que eso ocurra en el otro. ¿Por qué? ujú, Porque empiezas a relacionarte mejor contigo y también con los otros, pero a veces identificas que ese otro está donde tú estabas. Y otra vez, ujú. puede que sea una percepción de uno, pero en paralelo a la experiencia de ir experimentando con plantas, de ir dándote cuenta, para mí también fue súper importante leer acerca de qué significa el condicionamiento, de qué significa toda la información que ha absorbido, qué significan las creencias, qué significan los sistemas de creencias, que es de cierta forma a partir de donde uno toma decisiones, de donde uno toma las directrices de su vida. ¿Qué Ujú. quiero? Estamos hablando en el contexto de eh, el uso autónomo, el uso adulto de los psicodélicos para explorar tu propia conciencia, pero yo siempre tengo muy en cuenta que hay una masa, una sociedad que tiene un condicionamiento que ha sido de cierta forma programada y que de cierta forma uno se ha salido de esa programación. Entonces, ¿cómo uno ayuda a esta masa a salir de ahí? Porque uno estuvo ahí. O sea, no sé, la verdad es que no comparto esa visión como de rebaño y salir del rebaño y como la Matrix y como yo me di cuenta y ellos no se han dado cuenta. eh, Como que he caído en ese tipo de narrativa y la verdad, eh, o sea, entiendo a lo que vais con el tema de las programaciones y como eh, y todos estamos con distintos como comportamientos heredados, aprendidos socialmente, pero no sé, no me gusta caer en esa narrativa como de los despiertos, como em, yo creo, como te decía, como que los psicodélicos, la experiencia o el darse cuenta de ciertas cosas no es más especial que aprender cualquier cosa. Como, em, yo creo que salir, por ejemplo, de mecánica, saber arreglar un auto. No, no, no. Nada, Yo creo que cero. para un mecánico tú dirías un rebaño que todavía no se da cuenta cómo arreglar el auto. Claro. Ujú. O O sea, yo creo que salir hay de... diferencias ahí, porque claro, de cierta forma es un conocimiento un técnico que te permite solucionar un problema específico, pero cuando voy esto, o sea, cuando te hablo de este contexto del rebaño, es de cierta forma de aportar un granito a que nos relacionemos mejor como sociedad, como Ujú. familia, o sea, no yendo al Ajá. macro, sino que la primera sociedad es la familia, es lo que tengo cerca. Ujú, Y de ujú. ahí podré irme a lo más macro. Si yo sé Sí. mecánica, es muy probable que también pueda ayudar a un familiar con un problema específico, pero voy más en concreto a las relaciones humanas, Ujú. que muchas veces Es no que nos claro, relacionamos. sí, claro, pero por eso digo que a lo que voy es que esa sensibilidad o esa conciencia que has desarrollado y, relacionalmente es una habilidad más, ¿no? Que hay gente que tiene y gente que no. Mm, No creo que te haga como un ser más especial, como, ni más útil, ni que me puedo poner en noción de ayudar a los demás. Es una habilidad que he desarrollado, porque también me toma lo que tú decís, como que también creo que soy una persona que tiene mejores habilidades relacionales en general. mm, Eh, pero creo que es una habilidad más nomás. claro, Y hay que tratarla como tal, como, así como, oye, te puede ser útil tener la habilidad de relacionarte mejor con tu entorno. Bueno, como así como te puede ser muy útil en un cierto contexto saber hacer fuego y saber pescar. claro. A mí me encanta, Entonces, me encanta esta conversación porque
eh, saber identificar cuáles son las habilidades de cada uno. Eh, Ujú. yo creo que cuando uno logra identificar y alinearse con eso es cuando podemos funcionar mejor como sociedad. Y otra vez Ajá. volviendo al condicionamiento, yo creo que la mayoría de la gente no, no está haciendo lo que debería hacer, que es alinearse con su esencia. ¿Por qué? Ujú. Porque nos dijeron que ser médico era bueno, que ser esto, y me fui y tomé ese camino porque me lo dijeron. Entonces yo Claro. creo que la primera cosa que cada persona, me carga decir debiese hacer, pero sí es alinearse con su esencia, es escucharse a sí mismo, es decir, ¿qué quiero yo? ¿Qué es, Ujú. para dónde yo quiero ir? Pero para eso Ujú. primero tienes que ver el condicionamiento, que es toda esa Ujú. información que recibiste. Y yo creo que ahí, otra vez, los psicodélicos ayudan mucho a escucharte, a escuchar esa voz interna que te dice qué es lo que tú quieres en tu vida. Sí, concuerdo. Es interesante, igual hay otros planteamientos con lo que dijiste. Uno, creo que es interesante profundizar de qué sería la esencia, por ejemplo. Ujú. Te quedaste pegado, ¿no? Sí. Claro, tú hablaste en un momento de una voz sabia, de Sí, un super yo. sí, si tuviera claro, si tuviera que racionalizarlo o conceptualizarlo, em, pero por eso, como, ¿qué sería la esencia? Como, em, em, me, me hace llegar al tema del concepto del flow, del estado de flujo, que es un concepto que estuve remetido el año pasado leyendo al respecto. Bueno, está el libro Flow, que es el clásico de un tipo que tiene un nombre impronunciable, em, pero se llama así mismo el libro Flow, que son los cimientos de esta investigación de los estados de flujo. Y luego hay un tipo que tiene las investigaciones más modernas, que tiene dos libros que son Robando el Fuego y el otro del arte de lo imposible. Tampoco me acuerdo el nombre, soy pésimo con los nombres. Em, y a lo que voy con eso, como ya, porque hablamos como qué es la esencia, las personas deberían, eh, o sería mucho mejor si todas las personas conectaran con su esencia, pero concretamente, ¿qué es eso? Ujú. Y en mi experiencia personal, eh, creo que esa sensación de conectar con la esencia la he experimentado en los estados de flujo. Ujú. Y que un estado de flujo es un estado en donde me puedo involucrar por completo en la experiencia que estoy realizando, perdiendo la noción del tiempo, sintiendo mucho ánimo y energía inagotable y una concentración muy profunda. Eh, de hecho, hay parámetros súper específicos que estudio en estado de flujo para que una experiencia se considere de flujo. No sé si lo dije, no los dije todos, pero más o menos así lo describo yo. Em, y, y una profunda sensación de sentido, de lo que que lo que estoy haciendo tiene mucho sentido. Y, y ahí yo creo que estoy en mi esencia. Y yo a través de la experiencia psicodélica y de mi experiencia como terapeuta, ejerciendo como terapeuta, porque también estuve un par de años ejerciendo como terapeuta, también estuve trabajando con pacientes de abuso de marihuana, con uso problemático de marihuana, que es una adicción. Hay gente que cree que la marihuana no es adictiva, pero sí es adictiva. Sí. Y si hay uso problemático, existe, y un tema súper complejo de hablar porque actualmente la marihuana tiene mucho apoyo social y de medios porque también es un negocio. Eh, y en esa experiencia me he dado cuenta que el estado de flujo, y por eso lo empecé a investigar, eh, es, eh, un, es uno de los mayores factores protectores de la salud mental, por decirlo así. ¿Por qué? Porque las personas que experimentan mayor cantidad de estados de flujo durante su vida son más productivas, son más felices,
tienen mejores relaciones eh, y sienten que su vida tiene sentido. Entonces, una persona que está en estados depresivos eh, no es productiva, siente que su vida no tiene sentido em, y esto se ve afectado en sus relaciones, ¿cierto? En sus vínculos. Eh, y eh, lo interesante es que eh, de niños tenemos mayor cantidad de acceso a las experiencias de flujo. Mm. Em, y las vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Y yo me di cuenta que muchas personas que están en estado de depresión y también con abuso de marihuana eh, habían dejado de experimentar experiencias de flujo en su vida. Eh, Tengo un caso muy bonito. Estaba conversando con esta persona eh, de, bueno, que con abuso de marihuana y le empecé a preguntar qué le gustaba y como que no sabía qué le gustaba. Mm. 34 años o más, 40, 38, no sé. Y ya no sabía qué le gustaba o qué quería hacer. Estaba haciendo todo el tiempo, estuvo metido en un trabajo que no le gustaba, después estuve estudiando una carrera que no le gustaba. Y entonces fuimos yendo hacia atrás. Y me dice, me acuerdo cuando estaba en el colegio y dibujaba harto. Y dibujaba y me sentaba ahí a dibujar y me decía, era como estar volado. Ujú. Entonces, claro, ese era como estar volado, porque esta persona ya fumaba desde que se levantaba, se acostaba. Mm. Esa sensación que estaba buscando en la marihuana, que ya ni siquiera la encontraba en la marihuana, porque ya abusaste demasiado de Claro, eso. claro. Lo que está buscando realmente es un estado de flujo, que es un Mm. estado alterado de conciencia que em, nos llena el cerebro de serotonina y dopamina y nos levanta el ánimo de por sí. ¿Ya? Mm. Entonces, claro, lo que estaba buscando esta persona es entrar en ese estado de flujo y una de las cosas que le permitía entrar en estado de flujo era dibujar. Entonces puse a esta persona a dibujar nuevamente. Y llegamos a lo que empezó a interferir en esa experiencia de flujo, que era la presión de la aprobación de los padres. Como, ¿está bien este dibujo? ¿Te gusta? Como, no, pero ¿te gusta a ti? Entonces, el estar buscando la aprobación o estar pendiente de lo que dirán del resto es una de las cosas que nos saca de la experiencia de flujo. Ujú. Em, y bueno, hay todo un trabajo terapéutico para que la persona pueda volver a conectar con estados de flujo. Esto resultó, dejó de fumar marihuana compulsivamente y bueno, siguió con su vida. Eso no quita que ahora va a ser la persona más exitosa del mundo ni que todos vivieron felices para siempre, pero sí es volver a conectar con lo que decíamos, con la esencia. Mm. Ujú. Entonces, él en su adolescencia tenía dislumbres de una curiosidad sincera de su ser, que era dibujar. Eh, y, y se había desconectado de eso. Y eso lo fue tarde o temprano a llevar a tomar malas decisiones, entrar en lugares donde no tenía que entrar, eh, porque no tenía sentido. Yo Ujú, creo que hay muchas personas que están ahí pues desconectadas de... Y claro, yo te iba a decir, qué es la esencia? Yo creo que cada uno tiene que encontrar la respuesta a qué es eso, pero ujú, creo que el primer paso es darte cuenta de que es muy probable que estás fuera de eso, por otra vez complacer exigencias que vienen de afuera, que eran lo que querían tus padres o lo que tú absorbiste de chico. ujú, Pero darte cuenta primero del peso que llevas, de darte cuenta que tienes una mochila, que todos nos cargaron una mochila que es la cultura moderna que estamos viviendo, que es el individualismo, la competencia. Y si uno no ve eso, muy difícil va a salir de ahí. Entonces yo creo que otra vez volviendo a los roles, cuando uno identifica qué es lo que se te da bien, qué es lo que te gusta, eh, caminar desde ahí. Y para algunos es las comunicaciones, el entrar en cierto tipo de información para que nos podamos ir dando cuenta, si al final es eso. Yo creo que cuando uno habla de
expandir la conciencia es mirar desde un poquito más lejos la foto completa. No sé si se entiende la idea. Ujú. Y para eso todos tenemos algo que aportar. Bueno, volviendo a la esencia de la pregunta de la conversación, como el rol de los psicodélicos en mi vida, em, y cómo ha influido, eh, creo que los psicodélicos, sin lugar a duda, han sido una herramienta para conectar con estado de flujo. Mm, Ujú. Para conectar con mi esencia, para autodescubrirme, y, y con eso, como te digo, tener nuevas experiencias, nuevas perspectivas que han influido completamente en mi forma de ser, mi forma de relacionarme, los proyectos con los que he trabajado. em, o sea, actualmente todo lo que he hecho ha sido gracias a esas chispas que perdieron los psicodélicos y al estado de flujo que me llevaron, esas chispas. mm, Ujú. El aprender mi emprendimiento, a lanzarme a hacer algo diferente con los mandalas. Bueno, no comenté que la geometría sagrada y los mandalas que yo trabajo, la geometría también fueron experiencias visuales que yo tuve en LSD y en DMT. Eh, no conté todas las veces que fui en DMT. mm, Eh, pero eso me influyó mucho y gracias a eso luego yo aprendí y a meter energía ahí, entrar en estado de flujo. Aprendí ahí luego a hacer páginas web y de páginas web aprendí a hacer marketing digital para vender más mis talleres. Aprendí producción audiovisual, aprendí edición de video. Todo eso a través del estado de flujo que me llevó esta curiosidad sin límite que activaron esa experiencia. Eso me llevó después a querer hacer un podcast. El podcast me llevó a conocer a otra gente. He producido eventos en relación, ahora producimos Cyberdelic, que fue un éxito, con una nueva propuesta que busca conectar el arte, la psicología, el arte, la conciencia y la tecnología con experiencias inmersivas, basadas en experiencias psicodélicas o que buscan generar estado alterado de conciencia. Se viene el Cyberdelic 2 para abril del próximo año. súper. eh, y todas esas cosas creo que han sido como un efecto dominó a partir de esas chispas que prendieron y esa curiosidad que se incentivó con esa experiencia y esas sensibilidades que se abrieron y como digo, siempre en búsqueda del estado de flujo. Mm, Creo que esa ha sido mi brújula para estar conectado a mi esencia, como te decía, y por eso a veces me muevo de un proyecto a otro, porque lo que me está generando flujo es otra cosa y me dejo mm, llevar por eso. claro. Ujú. No por las expectativas que tengo, por el cariño que tengo a un proyecto, simplemente ya no me da flujo, entonces voy a otra cosa y de Mm, repente de esa cosa vuelvo y estoy de nuevo conectado con esto y así me ha funcionado y así ha hecho sentido para mí. mm, Em, y, y bueno, y creo que también por eso aprendo tan rápido. O sea, yo soy una persona autodidacta, em, eh, que como te digo, aprendí a hacer página web, aprendí a hacer marketing digital, aprendí color, aprendí teorías de color, aprendí diagramación. Y todo eso porque estoy involucrado 100% en lo que estoy haciendo en un estado de flujo. No mm, es una obligación aprender, es lo que quiero hacer en ese claro. momento. Bueno, en teoría de educación también se habla mucho de eso. Si leen este libro El arte de lo imposible, también van a ver que el estado de flujo permite aprender 100 veces más rápido. Entonces, muy buen libro, léanlo, El arte de lo imposible. Em, entonces, yo creo que todo eso ha sido gracias a eso, a conectar con mi esencia, con el estado de flujo y mantenerme ahí. Y eso en gran parte ha sido, como te digo, por estas experiencias, pero como te digo, creo que son chispas los psicodélicos. Mm, Porque los psicodélicos, tomar psicodélicos no te asegura una experiencia de flujo. Ujú. Los psicodélicos pueden facilitar una experiencia de flujo o conectar con estados de flujo, pero no necesariamente dentro de un estado de flujo. Y así como tampoco te asegura una experiencia mística. Y bueno, si estudian los estados de flujo van a ver que los estados de flujo también pueden llegar a ser una experiencia mística. Ujú. De disolución del ego total y llegar a ese punto. Em, de hecho, yo diría que estar en efectos de psicodélicos de por sí es una fase previa a un estado de flujo.
como que facilita, es como tierra fértil por un estado de flujo, pero un estado de flujo potente es mucho más fuerte que una experiencia psicodélica. Hay gente que entra en estado de flujo eh, con experiencias extremas de deporte. Bueno, y entrar en este estado de flujo fuerte en psicodélicos, eso ya es trance, como que ya, Sí, totalmente. pero son dos cosas diferentes. ¿No? Y la gracia y lo interesante es que el estado de flujo se puede cultivar, o sea, hay una fórmula y se puede cultivar para que sea más presente en tu vida. Bueno, el arte de lo imposible plantean esas fórmulas y esos hábitos para poder generar estados de curiosidad, o sea, estados de flujo más seguido. Y uno de los pilares del estado de flujo es la curiosidad. Ujú. Y hay formas de activar la curiosidad en uno. Entonces, bueno, ahí se los dejo para que les dé curiosidad y vayan a leerlo. Vale, Dani. Eh, eso, po. Y eso podría ser el resumen. Me parece súper. Mira, te iba a preguntar, claro, si quieres Mm. entregar un mensaje o recomendar algo antes, pero yo creo que ya lo he dicho todo. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que tengan interés de eh, trabajar contigo o acercarse a los servicios que estás ofreciendo? Bueno, por un lado está la fractalería, que es mi arte. Pueden encontrarlo como @fractalería en Instagram, también como fractalería.cl, .mx para México, .com internacionalmente. Em, y ahí van a poder encontrar mis cursos online de hilo mandala, están todos grabados, son 100% online, todos aprenden porque están enseñados paso a paso. Tengo una comunidad de tejedoras y tejedores internacional en WhatsApp con todos los alumnos, la pasamos bien, compartimos los diseños, lo aprendido. Eso siempre está funcionando, es cosa de ir al Instagram, ver los cursos, comprarlos y acceden inmediatamente. Y está el podcast, @Dimensión Daniver, dimensión.daniver en Instagram. Y pueden encontrar en YouTube Dimensión Daniver, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Están todos los capítulos, ya llevo más de 80 capítulos. Actualmente el podcast va a goteo, saco como un par de capítulos al año. De hecho, ahora a fin de año voy a sacar un par de capítulos más. Este año saqué unos al principio, ahora voy a sacar otros más. En Instagram de Dimensión Daniel soy más activo, ahí siempre estoy subiendo tonteras, cosas que recomiendo, experiencias que hago. Y si quieren saber sobre mis servicios de marketing, eso no tengo Instagram de eso, solo me pueden hablar directamente a mi perfil. Em, Soy una agencia secreta, pero tengo varios clientes, así que ahí me pueden hablar. Si tienen emprendimiento, empresa y quieren potenciar sus redes y vender más, estoy trabajando en eso. Y eso, eso como para encontrarme. Y un último mensaje, em, eh, alimenten la curiosidad, alimenten su curiosidad. Como si algo les da curiosidad o tienen ganas de hacer algo, háganlo. Las vueltas son las que dejan. Y no tengan miedo de hacer cosas nuevas. El primer panqueque siempre sale mal. Así que eh, háganlo, ¿no? Eh, y, y si sale mal van a aprender y con lo que aprendan pueden hacer otra cosa y ya sé. Así, así. Vale, Dani. Vale. Cuídate, que tengas buen día. Igual. Chao, Chau, chau. chao. Y bueno, eso ha sido el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Una conversación nutritiva ahí con el Dani. Agradecerte otra vez por todo el trabajo que has hecho relacionado al campo, Dani. Eh, Vamos a dejar todos los enlaces para quienes quieran contactarte, para quienes quieran escuchar el podcast. Totalmente recomendado. Así que, bueno. Como reflexión, me parece súper importante para quienes quieran trabajar con estas medicinas, que tengan muy en conciencia el trabajo personal, la ética que requiere este tipo de trabajo, la humildad y la preparación que requiere para acompañar a personas que quieran trabajar con estados expandidos de conciencia. Es algo diferente a otras profesiones, a otras formas de trabajo. Por lo tanto, para quienes también están en busca de ayuda a través de los psicodélicos, creo que es fundamental que sepan esta información.
que, como les decíamos, está este riesgo de que surjan figuras de poder que se atribuyan la sanación de estos elementos. Aquí uno no sana a nadie. Uno es un puente que facilita una medicina y la medicina es la que hace el trabajo. Y finalmente, la sanación está en la misma persona que está en busca de ayuda. Y creo que eso es muy importante tenerlo claro, tanto quienes facilitan como quienes están en busca de ayuda. Porque cualquier atisbo de ver una persona que se esté atribuyendo la sanación, de aquí yo me las traigo, Peter, por favor, seguir buscando. Y bueno, también contarles que estamos trabajando en varias cosas lindas, proyectos como equipo CIEP, proyectos que se vienen para el año 2026 relacionados a la creación de espacios de conexión, comunidad y aprendizaje. Se los dejo hasta ahí nomás, pero que estén atentos a nuestras redes sociales, al podcast, que les vamos a ir contando este hermoso proyecto que, como les decía, llevamos ya harto tiempo trabajando en ello y que hemos puesto todo el corazón. Así que ahora sí que sí, queridos, queridas, les envío un abracito gigante y nos vemos para el próximo episodio.